Eduardo se miró al espejo con la sensación de estar observando a un extraño. Su reflejo ya no era el de un hombre fuerte y seguro de sí mismo, sino el de alguien desgastado por el tiempo y la enfermedad. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían dos pozos oscuros y hundidos. Su piel, pálida y marchita, se pegaba a los huesos, y sus manos temblaban al intentar sostener la taza de café. El diagnóstico llegó como un golpe en el pecho: cáncer en etapa terminal. No había tratamiento, no había milagros, solo una cuenta regresiva silenciosa que avanzaba sin piedad. Cuando se lo contó a su esposa, Laura, esperaba alguna señal de compasión, de apoyo, quizás incluso una lágrima. Pero ella solo suspiró y lo miró con una mezcla de lástima y frustración. No dijo mucho aquella noche, pero el aire estaba cargado de una incomodidad que Eduardo no supo descifrar del todo. 2 semanas después, regresó a casa y encontró la mitad del armario vacío. Laura se había ido, llevándose consigo a su hija, Sofía. Sobre la mesa del comedor, una nota escrita con prisa. No puedo con esto. Lo siento. Eso era todo. Ni una despedida, ni una promesa de volver, ni una explicación. Solo 3 frases que parecían más una excusa que una confesión. Eduardo se quedó de pie en la sala durante varios minutos, con la nota en la mano, sin saber si debía gritar, llorar o simplemente aceptar la realidad. Pero lo peor no fue la partida de Laura. Lo peor fue que Sofía, su hija, su única hija, ni siquiera se despidió. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. La casa se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Los juguetes de Sofía seguían en su habitación, las fotos familiares aún colgaban de las paredes, pero la risa y la calidez habían desaparecido. Lo único que quedaba era el sonido del reloj marcando cada segundo, recordándole a Eduardo que el tiempo seguía avanzando, pero que para él, cada día era un paso más hacia el final. Los meses pasaron lentamente. Eduardo aprendió a convivir con la soledad, con los dolores constantes, con la certeza de que nadie iba a regresar por él. Al principio, pensó en llamar a Laura, en intentar hablar con Sofía, pero el orgullo y la herida abierta lo detuvieron. Se dedicó a organizar su casa, sus papeles, sus cuentas. Sabía que su tiempo era limitado y no quería dejar cabos sueltos. Un día, sentado en su escritorio, revisando documentos, tuvo un pensamiento que le arrancó una sonrisa amarga. ¿Volverán cuando muera? Laura siempre había sido práctica, y si algo la movía, era el dinero. No le extrañaría que, cuando él muriera, apareciera en la casa con lágrimas fingidas, reclamando lo que creía suyo. Y Sofía, no sabía qué pensar de ella. La había criado con amor, le había dado todo, y sin embargo, se había ido sin mirar atrás. Entonces, Eduardo tomó una decisión. Si ellas solo regresarían por la herencia, él se aseguraría de que su visita no fuera placentera. 5 meses después, Eduardo murió en su cama, en la misma casa donde había vivido sus últimos días en total aislamiento. La noticia llegó rápido a Laura, quien, al enterarse, reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio. No lloró. No hubo tristeza genuina. Solo hizo una llamada rápida a su abogado y, 2 días después, estaba de regreso en la casa que había abandonado. Sofía la acompañó, aunque su expresión era distante. Tenía 19 años ahora, lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando, pero sin mostrar demasiada emoción. Para ella, Eduardo era casi un extraño, alguien que quedó en su pasado. Cuando entraron a la casa, encontraron todo en perfecto orden, como si Eduardo hubiera sabido que ese momento llegaría. Sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde Laura había dejado su nota de despedida, había un sobre dirigido a ambas. Laura lo abrió con rapidez y comenzó a leer en voz alta. Querida Laura y Sofía, si están leyendo esto, significa que finalmente he dejado este mundo. No espero lágrimas, ni pena, ni palabras bonitas. Sé que regresaron por lo que creen que les pertenece, así que no haré esto más largo de lo necesario. Pero hay algo que deben saber antes de tocar un solo centavo de mi herencia. Laura frunció el ceño y siguió leyendo en silencio. A medida que avanzaba, su rostro pasó de la indiferencia a la confusión y luego al horror. Sofía notó el cambio en su madre y le arrebató la carta de las manos. Cuando leyó lo que seguía, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eduardo había dejado instrucciones precisas en su testamento. Todo su dinero, su casa y sus bienes, no les pertenecían.
No recibirían nada. Ni un solo centavo. Toda su fortuna había sido donada a una fundación de apoyo a enfermos terminales, en honor a las personas que sí estuvieron con él cuando nadie más lo hizo. Laura sintió como el aire se le atascaba en la garganta. Esto tiene que ser una broma, susurró con la voz temblorosa. Pero no lo era. Sofía dejó caer la carta sobre la mesa y miró a su madre con una expresión difícil de leer. Nos lo merecíamos, dijo en voz baja, casi para sí misma. Laura, sin embargo, no podía aceptarlo. No después de haber esperado tanto. No después de haber contado con ese dinero. Pero lo peor no era la herencia perdida. Lo peor estaba aún por revelarse. Laura sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Pasó las manos por su cabello, respirando de manera entrecortada. No, esto no puede ser real. Su voz se quebró en un susurro. Se lanzó sobre los papeles del testamento que estaban en la mesa, buscando desesperadamente algo que le diera derecho a reclamar la herencia. Pero ahí estaba, en letra clara y contundente. Declaro que mi esposa, Laura, y mi hija, Sofía, renunciaron a mí en vida. Por lo tanto, les devuelvo el favor en la muerte. Sofía, en cambio, seguía en silencio. Sostenía la carta de su padre con ambas manos y la leía una y otra vez. Sentía una punzada de culpa creciendo en su pecho, algo que no había esperado sentir. Nos dejó sin nada, murmuró Laura con los ojos desorbitados. Ese maldito nos dejó sin nada. Sofía levantó la vista y la observó con atención. ¿Por qué te importa tanto? Ni siquiera lo querías. Laura la fulminó con la mirada. Cállate. No entiendes nada. Ese dinero nos pertenecía. Sofía apretó los labios. Algo dentro de ella empezó a cambiar. Miró alrededor de la casa, el mismo lugar donde pasó su infancia, y por primera vez en años, se preguntó cómo se sintió su padre cuando ella y su madre lo dejaron atrás. ¿Nos pertenecía? Repitió Sofía con amargura. Mamá, lo abandonamos. Laura golpeó la mesa con el puño. Él iba a morirse de todas formas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Quedarme a cuidar a un hombre moribundo? No era mi problema. Sofía sintió un escalofrío. Pero si era mío. Laura la miró con incredulidad. ¿Tuyo? No digas tonterías. No me vengas con sentimentalismos ahora. Pero Sofía no podía evitarlo. Ahora que el dinero no estaba de por medio, ahora que solo quedaban los hechos, los recuerdos que ella había ignorado durante tanto tiempo empezaban a regresar. Recordó a su padre esperándola en las puertas de la escuela, sonriendo cada vez que la veía. Recordó las noches en que le contaba cuentos antes de dormir, las veces que la cargó en hombros, la forma en que se emocionaba con cada dibujo que ella hacía. Y lo dejó morir solo. Su garganta se cerró. Sus dedos temblaban mientras sostenía la carta. Tengo que ver su habitación, susurró de repente. Laura la miró con desdén. ¿Para qué? Solo. Quiero verla. Sin esperar respuesta, Sofía subió las escaleras y se dirigió al cuarto de su padre. Cuando abrió la puerta, el olor a medicamento y libros viejos aún flotaba en el aire. La habitación estaba impecable, como si él todavía estuviera ahí. Junto a la cama, había un escritorio. Sobre él, un sobre cerrado con su nombre. Sofía lo tomó con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro había otra carta. Querida Sofía. Si estás leyendo esto, significa que regresaste. No sé si lo hiciste por amor o por interés, pero si de verdad te importa la respuesta, entonces tal vez haya esperanza para ti. No quiero que esta carta sea un reproche, aunque en el fondo sé que es imposible. Me dolió tu silencio más que cualquier otra cosa. Te esperé, día tras día, esperando al menos un mensaje, una llamada. Algo. Pero no llegó nada. No te odio, Sofía. Nunca podría. Eres mi hija. Siempre te amé y siempre lo haré, incluso ahora que ya no estoy. Pero quiero que entiendas algo. El amor no es algo que se da por sentado. No es una deuda, no es un contrato. Yo te di todo lo que tenía cuando eras niña, no porque esperaba algo a cambio, sino porque te amaba. Pero cuando me necesitaste menos, cuando la vida me hizo más frágil, me dejaste atrás como si no significara nada. No te pido que llores por mí. No te pido que te sientas culpable. Solo quiero que recuerdes que en esta vida,
El amor y la lealtad son las únicas cosas que realmente importan. Y cuando las descuidas, el precio es alto. Si de verdad quieres redimirte, entonces haz algo con tu vida que valga la pena. No por mí, sino por ti. Con amor, tu padre. Sofía dejó caer la carta y sintió que sus rodillas se doblaban. Se cubrió la boca con una mano, sintiendo por primera vez en años un nudo en la garganta que no podía tragar. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Laura entró a la habitación y vio a Sofía llorando con la carta en las manos. ¿Qué dice?, preguntó con dureza. Sofía la miró con ojos rojos y húmedos. Que él nunca dejó de quererme, a pesar de todo. Laura bufó con desprecio. Eso no cambia nada. No tenemos nada. Nos dejó sin nada. Sofía tragó saliva y se puso de pie. No, mamá. Nosotras lo perdimos todo hace mucho tiempo. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo. Luego, sin decir una palabra más, salió de la habitación, bajó las escaleras y cruzó la puerta principal. Laura la siguió. ¿A dónde vas? Sofía no se giró. No lo sé. Pero necesito alejarme de ti. Laura se quedó de pie en la entrada, viendo a su hija desaparecer en la calle. Y por primera vez en su vida, sintió miedo. Miedo de que, al final, Eduardo no solo le hubiera arrebatado la herencia, sino que también le había arrebatado a Sofía. Laura se quedó en la entrada de la casa, viendo a su hija alejarse sin mirar atrás. Un escalofrío recorrió su espalda. No por la herencia perdida, no por la casa vacía, sino por algo que nunca había sentido, un miedo profundo y real de haber perdido algo que el dinero no podía reemplazar. «¡Sofía!», gritó con desesperación. Pero Sofía no se detuvo. Laura sintió un vacío en el estómago. Nunca antes le había importado lo que Sofía pensara, porque siempre la había controlado, siempre había estado segura de que su hija terminaría volviendo a ella, sin importar lo que hiciera. Pero ahora no estaba tan segura. Dio un paso hacia adelante, pero la casa crujió detrás de ella, como si el espíritu de Eduardo aún estuviera ahí, observándola, disfrutando de su desesperación. La ira la golpeó de repente. «¡Maldito seas, Eduardo!», gritó, pateando la puerta. Pero no había nadie que pudiera escucharla. Laura no era una mujer que aceptara la derrota con facilidad. Si Eduardo había creído que con una carta y un testamento podía deshacerse de ella, estaba muy equivocado. Entró nuevamente a la casa y comenzó a revisar los cajones, los estantes, cada rincón donde pudiera haber algún documento que la ayudara a recuperar lo que consideraba suyo. «Tiene que haber algo que me dé derecho a la herencia». Sus manos temblaban por la rabia mientras abría y cerraba cajones con brusquedad. Finalmente, encontró lo que buscaba, una carpeta negra en el escritorio de Eduardo. La abrió con ansiedad y dentro estaban las copias del testamento, documentos legales y una carta del abogado de Eduardo. Todas las propiedades y bienes serán transferidos a la Fundación Luz y Esperanza para enfermos terminales. Laura sintió un escalofrío de ira recorrerle el cuerpo. Ese maldito de verdad lo hizo. Pero entonces, algo llamó su atención. Un pequeño papel doblado dentro de la carpeta, con una nota escrita a mano por Eduardo. «Laura, si estás leyendo esto, sé que intentarás luchar por la herencia. Te conozco demasiado bien. Así que déjame ahorrarte el esfuerzo. Ya revisé todas las lagunas legales. No hay forma de que reclames nada. No puedes impugnar mi testamento sin quedar en evidencia como la mujer egoísta que siempre fuiste. Pero si de todas formas quieres intentarlo, adelante. Solo recuerda que lo único que lograrás es confirmar ante todos lo que yo ya sabía. Buena suerte». El corazón de Laura latía con furia. Rompió el papel en pedazos y lo arrojó al suelo. «No me voy a rendir». Se llevó la carpeta con los documentos y salió de la casa con pasos firmes. Mientras tanto, Sofía caminaba sin rumbo por la ciudad. La carta de su padre aún pesaba en su bolsillo, pero el peso real estaba en su pecho. Se sentó en un parque, en la misma banca donde Eduardo solía llevarla cuando era niña. Lo recordaba dándole helado, contándole historias, haciéndola reír con sus bromas tontas. Pero con los años, había dejado de prestarle atención. Cuando su madre le dijo que Eduardo estaba enfermo, ni siquiera intentó llamarlo. ¿Por qué? Se frotó el rostro con las manos, sintiendo un nudo en la garganta.
Papá, lo siento tanto. Sacó su teléfono y, por primera vez en meses, buscó el número de su padre en los contactos. Ya no existía. Un sollozo escapó de su boca antes de poder contenerlo. Se sentía vacía. Había llegado a la casa de su padre esperando dinero, pero ahora se daba cuenta de que lo único valioso que había perdido era él. La traición de Laura. 2 días después, Laura estaba sentada en la oficina de un abogado, revisando las posibilidades de impugnar el testamento. Señora, esto es complicado, dijo el abogado, un hombre de mediana edad con lentes gruesos. Su esposo dejó todo bien atado. No hay margen para pelearlo. Laura apretó los dientes. Debe haber algo. Podría demandar a la fundación, pero eso la haría quedar muy mal públicamente. La gente vería esto como un intento de robarles dinero a los enfermos terminales. Laura sintió un escalofrío. ¿Y si logramos probar que Eduardo no estaba en su sano juicio cuando hizo el testamento? El abogado levantó la ceja. ¿Tiene pruebas de que su esposo tenía problemas mentales? Laura sonrió por primera vez en días. Las encontraré. Sofía decidió volver a la casa de su padre, pero cuando llegó, la encontró vacía. Todo seguía igual, pero algo dentro de ella había cambiado. Subió a la habitación de Eduardo y se sentó en su cama. Pasó los dedos por las sábanas, sintiendo la presencia de su padre en cada rincón. Te fallé, papá. Mientras se recostaba, sintió algo duro bajo la almohada. Sacó un cuaderno de tapas de cuero, desgastado por el tiempo. Era un diario. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. Hoy es mi cumpleaños. Nadie llamó. Nadie vino. Me pregunto si Sofía piensa en mí. La extraño todos los días. Me quedan pocos meses. Lo sé. Lo siento en los huesos. Tal vez Laura tenga razón. Tal vez nunca les importé tanto como yo creía. Cada palabra era una puñalada en el corazón. Sofía lloró en silencio, sintiendo como la culpa la devoraba por dentro. Pero lo peor llegó cuando encontró una última página con algo diferente. Era un nombre. Un nombre que Sofía no esperaba ver. El nombre de su madre. Y junto a él, una frase subrayada varias veces. Laura me quiere muerto antes de tiempo. Sofía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué significaba eso? Sofía sintió como su respiración se volvía errática. Sus manos temblaban mientras repasaba la frase una y otra vez. Laura me quiere muerto antes de tiempo. El diario no daba más detalles. Pero si su padre lo había escrito, significaba que había sentido miedo, que había sospechado de algo. Se secó las lágrimas y tomó su teléfono. No podía confiar en su madre. No después de esto. Marcó el número de la abogada de Eduardo, la misma que había leído el testamento. Señorita Sofía, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla? Sofía respiró hondo. Necesito saber si mi padre tenía alguna sospecha de que alguien quisiera hacerle daño. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Señorita Sofía, ¿está segura de que quiere saberlo? El corazón de Sofía latía con fuerza. Sí. La abogada suspiró. Su padre me lo mencionó, pero nunca quiso denunciar nada. Dijo que no tenía pruebas. Sofía tragó saliva. ¿Quién era la persona de la que sospechaba? El tono de la abogada se endureció. Su madre. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque a pesar de todo, la quería. Y también te quería a ti. No quería que pensaras mal de ella sin pruebas. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Que después de que el médico le diagnosticara su enfermedad, su esposa cambió. Se volvió más fría, más distante. Y luego empezaron los accidentes. ¿Accidentes? Caídas, medicamentos cambiados, dosis equivocadas. Eduardo comenzó a notar que alguien estaba alterando su tratamiento. Y cuando empezó a sospechar de su esposa, dejó de tomar cualquier cosa que ella le diera. Sofía se cubrió la boca con las manos. ¿Estás diciendo que ella intentó? La abogada guardó silencio un momento antes de responder. No lo sabemos con certeza. Pero Eduardo estaba seguro de que si no hubiera sido tan precavido, habría muerto mucho antes de lo esperado. Sofía sintió náuseas. ¿Por qué no la denunció?
Porque, según él, nadie le creería sin pruebas. Y porque tenía la esperanza de que, al final, Laura no se atreviera a cruzar la última línea. Pero Sofía ya conocía a su madre. Y sabía que si era capaz de hacerlo. Sofía salió de la casa de su padre sintiendo que su mundo se desmoronaba. Debía enfrentar a Laura. Cuando llegó al departamento donde vivían antes de la muerte de su padre, la encontró revisando unos papeles en la mesa del comedor. «Hola, hija». Laura la miró con indiferencia. «¿Viniste a decirme que recapacitaste y que vamos a luchar por la herencia juntas?» Sofía cerró la puerta tras ella. «No vine por la herencia, mamá». Laura arqueó una ceja. «Entonces, ¿qué quieres?» Sofía sacó el diario de su padre y lo dejó caer sobre la mesa. Laura lo miró, frunciendo el ceño. «¿Y esto qué se supone que es?» Sofía cruzó los brazos. «El diario de papá». Por primera vez en años, vio a su madre palidecer. «Lo encontré en su habitación», continuó Sofía. «Y lo leí». Laura recuperó su compostura y rodó los ojos. «¿Y qué? ¿Escribió que lo extrañabas? ¿Que se sentía solo? Pobrecito. ¡Qué tragedia!». «Escribió que temía por su vida», soltó Sofía, con voz firme. «Escribió que tú intentaste matarlo». Laura se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. «Eso es absurdo», dijo al fin, soltando una risa nerviosa. «Tu padre estaba enfermo. Seguro empezó a delirar». «No». Sofía negó con la cabeza. «No fue un delirio. La abogada me lo confirmó. Papá se dio cuenta de que alguien estaba alterando sus medicamentos. Que alguien intentó acelerar su muerte». Laura apretó los labios. «No tienes pruebas. Pero la sospecha ya está sembrada», dijo Sofía, acercándose lentamente. «¿Sabes lo que va a pasar ahora? Voy a hablar con los médicos que lo trataron. Voy a revisar sus recetas, sus tratamientos. ¿Y si descubro algo extraño?». Laura golpeó la mesa con fuerza. «Basta». Pero Sofía ya no se intimidaba. «No, mamá. Se acabó». Laura la miró con odio. «¿Y qué piensas hacer? ¿Acusarme sin pruebas? ¿Destruirme basándote en un diario de un viejo enfermo?». Sofía inclinó la cabeza. «No necesito acusarte. Solo necesito hacer preguntas. Y créeme, cuando la gente empieza a hacer preguntas, las verdades salen a la luz». Laura tembló de rabia. «Eres una ingrata. Yo lo hice por nosotras». «No. Lo hiciste por ti», replicó Sofía. «Siempre ha sido por ti». Hubo un silencio pesado entre ambas. Finalmente, Laura suspiró y tomó su bolso. «Si me vas a traicionar, hazlo rápido», dijo con frialdad. «Porque cuando la gente se entere de que intentaste acusar a tu propia madre, tú serás la que quede como la villana». Sofía la miró con tristeza. «Prefiero ser la villana a ser como tú». Laura la miró una última vez antes de salir del departamento, cerrando la puerta con un portazo. Sofía se quedó de pie, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sintió que estaba haciendo lo correcto. Se llevó una mano al bolsillo y sacó la carta de su padre. «No sé si esto sea suficiente para redimirme, papá», susurró. «Pero haré todo lo posible por demostrarte que no soy como ella». Y por primera vez en años, sintió que su padre estaría orgulloso de ella.